Ahí puse a grabar. Probablemente vos podés compartir o te tengo que permitir ahora. No, creo que yo puedo. Ok. Eh, a ver, un segundo más. Bueno, listo. Eh, bueno, ok, vamos. Bueno, estamos. Antes que nada, bueno, hace un tiempo que no doy una clase virtual, así que algunas cosas iré ajustando. Esta clase la di el otro día presencial con bastante pizarrón, así que las cosas que no entiendan me preguntan y pasamos a este pizarrón virtual y bueno, vamos viendo. Eh, bueno, arrancamos a ver cómo sale esto. Eh, ¿Ven el pizarrón o se quedó con la presentación? A ver, a ver. Ahí Sí, se ve sí, la se ve, se ve. presentación, Ok, el buenísimo. pizarrón. Eh, bueno, ¿cómo era esto? Eh, entonces, la idea de las cosas que vimos hasta ahora, creo que las primeras clases lo comentamos dentro de lo que uno llama grafos o redes. Hay como dos grandes mundos. El mundo de la ciencia de redes, que es un poco a lo que apunta el libro de Barabasi, eh, en el que lo que se busca es, dada una red, entender un poquito de la estructura y, y sobre todo entender como las propiedades macroscópicas del estima, entender una población, una red social, un conjunto de genes, una red de neuronas, etc. Eh, pero hay otro mundo que es el mundo de los grafos, más desde el punto como entidad matemática y sobre todo como estructura. Se estudia, eh, y sobre todo como estructura, es toda una disciplina en sí misma en matemática y en ciencias de la computación. Eh, Ahí no solo se gestan gran parte de los algoritmos que vemos nosotros, sino que se trabaja sobre problemas mucho más generales y problemas más abstractos. No sé si alguno de acá cursó computación, la carrera de ciencia de la computación. ¿No? ¿Ninguno? ¿O no estoy viendo el chat? Eh, chat. No, parece que no, pues sí. No, Te respondo parece que yo, no. pues. No sé, yo no, al menos, pero. Ok. Bueno, entonces, como les decía, esto es un gran tema tanto en matemática y sobre todo en ciencias de la computación. Hay una materia entera central de la carrera alrededor de grafos y de algoritmos en grafos. Y un poco la idea de la clase de hoy
es algún brevísimo resumen de esa materia y darles un poquito de idea de qué es lo que hay ahí. Y después, eventualmente, al que le interese, no, se acerca, consulta, lo trabaja en su tesis, su trabajo de especialización, y también hay materias, hay una materia en segundo año que vamos a ver si se da el año que viene, en particular en grafos. Bueno. Bueno, entonces, bueno, y nada, y váyanme parando porque esto me desacostumbré al Zoom. Bueno, entonces, ¿qué tipo bueno, les cuento un poquito, arranco un poquito por el final de la historia y después, a lo largo de la clase, vamos a ir metiéndonos en distintos problemas de grafos y vemos hasta qué profundidad llegamos. Me paran cuando quieran. La idea de grafos en computación tiene dos patas importantes. Una pata es son preguntas relacionadas a grafos como estructura de datos. En particular, bueno, cuando uno tiene grandes volúmenes de datos, uno necesita buscar en esos grandes volúmenes de datos, entonces tiene que organizarlos de alguna manera y se genera una base de datos y esa estructura tipo red, bueno, uno puede organizarla como árbol, puede trabajar, pensar a esa estructura, por ejemplo, como un árbol. Y entonces hay toda una parte que está mezclada, que está enfocada en estructura de datos, que no es lo que les voy a contar hoy, pero ese es un problema que tiene que ver con cómo uno organiza los datos. Después hay otra parte que tiene que ver con los algoritmos y lo que tiene datos, lo que tienen los algoritmos como y hay como una gran cantidad de algoritmos que están basados en grafos, o en realidad que uno puede modelarlos como grafos. Bueno. Perdón, estoy un poquito desacostumbrado con el Zoom. Entonces, dentro de esa gran cantidad y me cuesta un poco no verles las caras, así que háganme preguntas cuando voy avanzando. Entonces, dentro de esa, el tema con los grafos y lo que se vuelve muy crítico es que uno puede, como les decía, llevar un montón de problemas a una estructura de grafos. Por ejemplo, en un rato, en la clase de hoy, vamos a ver algunos problemas que son mapeables a grafos como, qué sé yo, ordenar una serie de estados, ordenar una serie de tareas, o asignar tareas a personas. Hay un montón de problemas que entonces que son mapeables a grafos. Y, a ver, perdón,
perdón, cómo me cuesta no verles las caras. Perdón, un segundito. Juan, te interrumpo con un problemita. Sí, dale. No veo toda la pantalla de Ok. tu pantalla. Esto, ponele lo ves todo, no lo ves por la mitad. No, se se ve me todo. recorta la, Sí. la parte derecha y de inferior de... Sí, a mí también. Ok. No me di cuenta hasta que mostraste esto. A ver. Voy a sacar el segundo monitor. Vamos a empezar por eso. A ver si es un problema. Perdón que además la clase está medio cortada. Realmente es increíble, pero uno se desacostumbra a estas clases online. Ahí pasó toda una pantalla. ¿Ahí se ve? ¿O sigue siendo? cortado. Se ve igual. Juan, al principio se veía bien y fue como que hiciste zoom en la pantalla y ahí se empezó a recortar. Eh, ¿Lo pones en presentación? a ver. No, se ve cortado también. Eh, quiero sacar el segundo monitor. Ahora se sigue cortado. Sí. Sigue cortado, muy No, raro. sigue cortado. Muy raro. Sí. Deshabilité ahí el segundo monitor. Ah, Bueno, ahí. Ahí está ahí lo bien. achiqué. Ahí porque lo Ah, estoy mostrando. Lo aplasté en la mitad de la pantalla, pero ok. es como un poquito de trampa. Eh, bueno, no sé, si ahí se ve, será con Sí, se pantalla ve, ahí se chica. ve. Ahí mejor. Ahí se ve Bueno, entero. ok. Vaya, vamos a ver. Bueno, entonces arrancamos de vuelta y después eventualmente cortamos un poquito. Me sirve para poner sus caras acá al lado. Un segundo. Eh, bueno, no sé. Eh, bueno, eh,
Bueno, entonces, lo que les decía, la idea dentro de computación es entonces trabajar con esta estructura que son los grafos, una estructura abstracta que me sirve para organizar modelar mi sistema. Por ejemplo, nosotros en general estuvimos asignando a cada nodo a un individuo. Ese individuo podía ser una persona, podía ser una neurona, una región en el cerebro, una enzima, etc. Pero esos individuos pueden ser cosas más abstractas, típicamente estados. Entonces, uno lo que puede analizar son transiciones entre estados. Entonces, por ejemplo, puede modelar, no sé, el comportamiento de un programa, donde cada uno de los nodos es una línea en mi programa y o un estado de mis variables, mejor, y entonces las aristas son las condiciones que me van llevando de un estado al otro. Entonces, por ejemplo, puedo analizar si un programa va a terminar o no va a terminar. Puedo analizar si mi programa tiene loops y entonces no termina nunca, o si llega a algún estado que es un error, con algún conjunto de variables que es un error. Y igual que eso, uno puede entonces aplicarlo también por ejemplo, a agentes virtuales o a un robot o a un dron que va recibiendo, va moviéndose de un estado a otro a través del grafo, y entonces uno puede analizar si todos los estados son alcanzables, si tengo, por ejemplo, si mi grafo no es conexo, entonces tengo un conjunto de estados que no va a ser alcanzable desde cualquier punto inicial. Puedo hacer un montón de análisis, por ejemplo, que tiene que ver con agentes y con comportamiento de agentes. Puedo también, como les decía, resolver tareas más abstractas, como algo que se llama matching o problemas de asignación. Por ejemplo, tengo personas y tareas y quiero entender cuál es la asignación óptima de personas a tareas, y entonces me genero, que ustedes vieron la estructura de grafos bipartitos, me genero un grafo bipartito donde tengo tareas de un lado y personas del otro lado. A ver, yo estoy moviendo las manos, pero vamos a intentar dibujarlo. Tengo, por ejemplo, de un lado todo un conjunto de tareas. Yo voy a ser malísimo escribiendo. Qué horrible. Tareas. Y del otro lado tengo un conjunto de personas. Y entonces yo quiero modelar, tengo algún tipo de restricciones. Por ejemplo, esta tarea puede ser realizada por estas 3 personas, esta tarea por estas 2, esta tarea por, no sé, por esta, etc. Y entonces quiero ver cuál es la forma óptima, de forma que no se solapen, y esto se puede resolver también como un problema de grafos. De forma parecida se pueden resolver con una idea muy parecida a esta de grafos bipartitos, problemas, no sé, de asignación de los fixtures de distintas ligas.
ligas de fútbol, ligas de básquet, etc. Uno hace este tipo de asignaciones y básicamente lo que permite el grafo es modelar el conjunto de restricciones y después uno puede buscar cómo armar el fixture entero de la liga. Entonces, todos estos son problemas de grafos que van quizás a entidades un poquito más abstractas, o uno le permiten modelar cosas más abstractas que las que quizás vimos, que es una red social, o una red eléctrica, o una red de calles, que quizás son cosas más físicas que uno se puede imaginar. Entonces, este tipo de problemas son de los que a uno, de los que interesa modelar también en computación. Y algo que es bastante importante en el área de computación es que así como hay un montón de problemas que yo les digo se pueden modelar como grafos, también una vez que tiene uno la estructura de grafos puede mostrar que hay ciertos problemas que son equivalentes. Es decir, que yo puedo modelar un problema como grafo y después mostrar que resolver ese problema en el grafo es equivalente a resolver otros problemas. Entonces es interesante llevar nuestros problemas a esta estructura abstracta de grafos porque nos da una idea y un marco general para resolver el problema de alguna manera que quizás no nos hubiésemos imaginado. Ahora vamos a ir a los ejemplos, quizás queda medio en el aire sin tanto pizarrón. Pero dos cosas a tener en cuenta de grafos y que quizás también les sirve y los motiva para después meterse un poquito más. La primera es que cuando uno está trabajando con grafos, quizás a uno tiene algo de bueno trabajar en grafos que es una estructura muy intuitiva. Y a priori muchos problemas, si bien si uno empieza con problemas más abstractos no es evidente la solución, hay muchas cosas que parecen fáciles en grafos. Uno puede hacer dibujitos en vez de cuentas, etc. Entonces es una tentación usar grafos para muchas cosas. Pero algo que tienen los grafos es que muy rápido las cosas escalan. Y si uno programa algo con fuerza bruta, como lo primero que se le ocurre, que dice, qué fácil, bueno, no sé, agarro un nodo y, qué sé yo, calculo sus vecinos, ¿no? Buenísimo, y después quiero hacer una evaluación en sus vecinos, estos son vecinos, y tengo los vecinos de este. Y si uno hace las cosas a lo bruto, entonces de repente para este tiene que evaluar todos sus vecinos y para este de vuelta tiene que evaluar sus vecinos y se solapan con los anteriores. Y si quiero ver relaciones entonces solapan con los anteriores y tengo que hacer un montón de evaluaciones más. Y además empiezo a tener problemas porque si yo quiero ver qué pasa, por ejemplo, con los vecinos de mis vecinos, eso muy rápido para grafos más o menos grandes explota y
y no se puede resolver. Sobre todo si me interesan propiedades más globales. Entonces, existen un montón de algoritmos eficientes para hacer esas cuentas. Y entonces la primer llamado de atención es buenísimo. Uno puede modelar cosas en grafos. Hay un montón de cosas desarrolladas. Tengan cuidado si se mandan directamente a... Está bueno que piensen su problema como un grafo, por esto de que hay un montón de cosas desarrolladas. Ojo si se mandan a programar algo, porque muy rápido escala y explota y tiene problemas. Y hay un montón de... Y entonces hay un montón de algoritmos desarrollados para grafos que se resuelven, que son eficientes. Que sean eficientes para nosotros, charlamos un poquito en las primeras clases en clustering. Que sea eficiente es que se resuelva en tiempo, lo que llaman tiempo polinomial. Vamos a llamar a esos una clase que se llama P, los algoritmos o los problemas tipo P. Los problemas tipo P son los problemas para los cuales hay un algoritmo que lo resuelve en tiempo polinomial. Tiempo polinomial significa que va a escalar, o sea, va a ser lineal en el número de datos, o va a escalar como n cuadrado, o n cubo, o el polinomio que sea, pero va a ser polinomial. Si existe un algoritmo polinomial, se dice que hay un algoritmo eficiente, por más que en la práctica ese algoritmo muchas veces es lento, pero una vez que uno lo conoce, como les decía, uno puede mostrar equivalencias entre algoritmos y puede ir mejorando, y ahí hay un montón de investigación en computación en bajarle el orden a esos algoritmos. Una vez que uno sabe que es polinomial y no sé, que encontró un algoritmo que es como orden cubo, después es muy probable que venga otra persona y encuentre una solución que sea orden n a la 1.7 y después otro la va a mejorar. Y eventualmente van a encontrar casos particulares que funcionan más rápido, etcétera, pero uno ya sabe que está acotado. Entonces, ese es el mensaje positivo. Si ustedes pueden modelar su problema como un problema de grafos, está buenísimo, sobre todo si pueden mostrar que ese problema se resuelve con un algoritmo conocido en la clase que se llama polinomial. Después hay otro conjunto de problemas, que es una clase que se llama NP, que son problemas para los cuales no se conoce un algoritmo polinomial para resolverlo. Típicamente son algoritmos que son exponenciales. Eso significa que si yo tengo un problema de esa clase, va a escalar muy mal con mis datos. Lo cual no significa que para un caso particular se conozcan algoritmos, alguna heurística o algún método eficiente para encontrar la solución en un caso particular, pero si ustedes se encuentran con un problema que está dentro de esta clase, tengan cuidado, sepan que es un problema difícil. Algo interesante que se investiga un montón en computación, o que es bastante central en computación, es que además dentro de esta clase, o una gran cantidad de problemas dentro de esta clase, no todos, se puede mostrar que son equivalentes entre sí. Es decir, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo una red. Bueno, etc.
tengo esta red y encontrar lo que se llama el clique, un clique de orden K. Un clique es un conjunto de nodos que está conectado entre sí. Por ejemplo, estos tres es un clique con K igual a 3. Si yo agrego esta línea, estos cuatro, que están todos conectados con todos, es un clique de orden 4. Encontrar un clique de orden K o el clique más grande es equivalente a dibujar la red complementaria, que es la red que tiene todas las aristas que esta no tiene, y encontrar un conjunto de nodos independiente. Un conjunto de nodos independiente es elegir un conjunto de nodos tal que no sean vecinos entre sí. Por ejemplo, este de acá no son vecinos, este nodo de acá de la punta y, bueno, es orden 3. No sé si puedo elegir otro que sea más grande. Este es un conjunto independiente de nodos, ¿sí? Que no son vecinos entre sí. Estos dos problemas son equivalentes en lo que se llama uno en la red complementaria del otro. Entonces, si uno logra resolver uno, puede resolver el otro, son equivalentes. Y tienen un montón de aplicaciones prácticas estos. Por ejemplo, encontrar cliques es similar a encontrar comunidades fuertes, ¿no? Son comunidades que están comunicados todos con todos. O encontrar un conjunto independiente si uno está, qué sé yo, queriendo instalar, no sé, cámaras de seguridad y quiere cubrir todas las calles. Es parecido a encontrar este conjunto independiente. Hay otros problemas también equivalentes que se llaman justamente cobertura, por ejemplo, cobertura de aristas, en los cuales yo quiero elegir un conjunto de nodos tal que todas las aristas terminen en alguno de esos nodos. Entonces, por ejemplo, eso, si yo quiero instalar una serie de cámaras de seguridad para cubrir todas las calles, puedo estimar ese conjunto. Todos esos problemas se puede mostrar que son equivalentes entre sí, uno puede encontrar una transformación de uno a otro, y son todos parte de la clase de problemas que se llaman, dentro de los problemas NP, una clase que se llama NP completos, para los cuales no se conoce solución eficiente. Y lo que es interesante es que es una pregunta abierta si estas dos clases son equivalentes, ¿sí? Quizás escucharon por ahí hablar del problema de si P es igual a NP. Es una pregunta abierta y es una de las grandes preguntas de computación, las grandes preguntas abiertas de computación, si estas dos clases son equivalentes. Entonces hay un montón de investigación intentando encontrar, por ejemplo, algo que se llaman transformaciones polinomiales o reducciones de alguno de todos estos problemas a un problema de la clase P. Porque como son todos equivalentes, si uno logra encontrar uno, que tenga una solución, un algoritmo polinomial, entonces puede mostrar que todos esos van a tener una solución polinomial. El mensaje, entonces, esto ya como anecdótico, más allá de la materia, el mensaje para la materia es: hay un montón de investigación en grafos, hay un montón de algoritmos eficientes para resolver problemas en grafos, hay un montón de problemas que son mapeables a grafos, si después los buscan, y hay un conjunto de otros problemas que son muy difíciles, que si caen ahí, bueno, está bueno saber que uno se enfrenta a un problema muy difícil.
de vuelta, para los cuales en alguna situación particular hay soluciones. Otros problemas que caen en esta categoría NP es encontrar caminos que recorran todas las aristas. Problemas, no sé si lo escucharon, problemas de coloreo, de con cuántos yo tengo un mapa con todas las provincias y tengo que, y me pregunto, por ejemplo, cuántos colores necesito para colorear este mapa sin que dos vecinos tengan el mismo color. Esos problemas de coloreo, dependiendo de las condiciones, dependiendo de las restricciones que uno le ponga, pero caen una gran cantidad de problemas de coloreo caen en esta categoría. Hay algunas condiciones particulares para los cuales se uno pone una serie de restricciones para los cuales se conocen soluciones polinomiales, pero en general caen acá, y bueno, y otra serie de problemas. Y también algunos problemas lógicos más generales, que bueno, que no nos vamos a meter en la materia, pero una gran cantidad de problemas de grafos caen en esta categoría. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Comentario? Bueno. Entonces, esto como comentario medio general, es un paneo muy general del mundo de grafos y por dónde andan los problemas, algunos de los problemas abiertos de grafos más en computación, y algunos tips para alguno que le interese meterse en grafos o modelar como grafos, su problema en un grafo, y si hay más dudas se acercan y nos preguntan. Lo que quería contarles hoy era, a ver si ahí, no, se va a pantalla completa y pierde la mitad, ¿no? Sí, Sí. está cortado. Sí, se volvió a ver mal. Bueno. Sí. Entonces nos van a faltar las animaciones, pero bueno, vamos. Entonces lo que sigue en la clase de hoy, lo que quería contarles era una serie de problemas en grafos para los cuales se conocen algoritmos polinomiales, o sea, se conocen algoritmos eficientes, simplemente como para que tengan un gustito de qué pinta tienen esos problemas y qué pinta tienen esos algoritmos y por dónde va la cosa. Y como motivación para que al que le interese se acerca y nos pregunta un poco más. Bueno, un primer problema o un primer conjunto de problemas que son de los primeros que se atacaron con grafos, o de los primeros para los cuales se escribieron algoritmos propiamente dichos. No tanto problemas matemáticos con grafos venían desde antes, creo que ya vieron el ejemplo de Euler y los puentes de Königsberg venían de hace tiempo, pero los primeros como más algoritmos propiamente dichos estaban relacionados con problemas que se llaman en inglés de búsqueda, de search. En castellano la traducción más correcta sería de recorrido en grafos o de cobertura de grafos. Lo que se quiere es, partiendo de un nodo, poder recorrer todo el grafo. Entonces, son distintas formas de, partiendo de un nodo, recorrer todo el grafo. Básicamente los enfoques a gran escala son dos. Hay otros, pero los básicos son dos.
El primero se llama Breadth First Search, breath de respiración. Y lo que va a hacer es recorrer el grafo a lo ancho. Por ejemplo, si uno quiere recorrer todas estas habitaciones, es el recorrido por todas estas habitaciones, uno lo puede modelar como este grafo, donde yo tengo, cada habitación es un nodo, y voy a conectar las habitaciones con caminos. Y lo que va a hacer este algoritmo es arrancar de S y va primero a visitar los dos vecinos de S. Después va a visitar, va a recorrer los vecinos y va a visitar, por ejemplo, el vecino de A y los vecinos de F. Y se va a ir acordando qué lugares ya visitó para no volver a visitarlos. Entonces, acá, a ver, tenía la animación que no la tengo, pero bueno, acá vamos a ir a ver el algoritmo y ahí tengo una especie de animación que creo que lo van a ver. Entonces, la idea de este algoritmo es ir recorriendo por capas, acordándose de lo que ya vio. El algoritmo es bastante simple. De vuelta, acá están todos con la cámara apagada. Yo en clase les veo la cara, acá no les veo la cara, así que pregúntenme. El algoritmo no sé si simple, es relativamente corto. Uno lo puede escribir de forma iterativa, de forma recursiva, esta de forma iterativa. Lo que voy a ir haciendo es ir recorriendo todos los nodos. Entonces voy a empezar por S, después voy a agregar los dos vecinos, voy a recorrer los vecinos de A, y así voy a ir marcándolos. Voy a recorrer los vecinos de F, y cuando vaya a D, voy a tener en cuenta que F ya lo recorrí, ya lo vi, y que G también lo vi, entonces solo voy a agregar C a la lista. Después voy a ir a G, voy a ver el H, que es el que me quedó, y me voy a ir acordando que los otros ya los recorrí. Paso a la siguiente capa, ¿sí? Recorro D, C y H, ¿sí? Entonces, este algoritmo lo que va haciendo es recorriendo por capas. Y... Juan, sí, perdón, no me queda claro qué son las capas. Vos decís que va recorriendo por capas, pero no lo veo. vuelvo para atrás. Entonces, las capas serían como... Está bien, esto que... Bueno, ahora quizás queda más claro. Las capas son los vecinos, los niveles de vecinos. Siempre parto de S. Esa sería la capa 0. Acá lo llamo nivel. Yo a priori no pensaba ir tan en detalle en el algoritmo en sí, sino contarles la idea, pero está buenísimo que me pregunten. O sea, por eso voy salteando y de última vuelvo. Acá lo llamo nivel, entonces agarro a mi nodo S y le asigno el nivel 0. Esa sería mi primera capa. Después voy a los vecinos de S y los agrego acá en mi lista o en mi diccionario. Y a los vecinos les estoy asignando un nivel 1. Después ahora entonces voy a ese ya lo miré, voy a mirar a mis vecinos. Empiezo por A.
y agrego D, que ya pertenecería al siguiente nivel. Ya es el vecino del vecino de S. ¿Sí? Agrego D. El resto, S ya lo vi, entonces no lo vuelvo a agregar. Voy a F y miro los vecinos de F. S ya lo vi, no lo vuelvo a agregar. Agrego B y G a mi lista, a mi diccionario, perdón. Los agrego también con nivel 2, porque son vecino del vecino. Y terminé de recorrer el nivel 1. Ahora paso a recorrer el nivel 2. Arranco, por ejemplo, por B. A G, a F ya los vi, así que solo me queda agregar C, que vendría a ser un nivel 3, porque es vecino del vecino de S. Y así voy mirando todo el grafo. Entonces Perfecto. las capas corresponden al, si es el vecino, el vecino del vecino, el vecino del vecino del vecino, etc. Entonces lo que me termina construyendo es, si yo me voy acordando de dónde vino cada uno, por ejemplo, a F llegué desde S, a B llegué desde F, etc. Lo que me termina generando es un árbol, ¿sí? Que esto es desde donde lo fui viendo. Acá había otras aristas, pero estas aristas no las usé, porque eran cosas que ya había explorado. Entonces me termina generando un árbol que además es un árbol en este grafo de caminos mínimos. Es decir, la forma más corta de llegar desde S a B va a ser recorriendo este camino y además sé que va a tener distancia 2. ¿Sí? Entonces, me genera un árbol y además en ese árbol las distintas capas van a ser la distancia a mi posición inicial. ¿Sí? En este grafo, que es lo más simple que puedo tener, es un grafo no dirigido, no pesado, entonces las distancias simplemente es el número de aristas o el número de nodos que yo tuve que recorrer para ir desde S hasta B. Pero entonces este algoritmo, que es como el algoritmo más simple, después hay un montón de otros algoritmos que se van a ir construyendo en base a este, para, por ejemplo, generar árboles de caminos mínimos en grafos pesados, en grafos dirigidos, etc. Muchos, va a haber una gran cantidad de algoritmos que se van a construir después en base a este algoritmo base que me permite recorrer un grafo. Entonces, no sé si alguno en una entrevista de trabajo o en algún lado se cruzó con BFS, con algún problema en algún lado. Es común que este algoritmo BFS y DFS, que es el otro algoritmo, se los pregunten en alguna entrevista de trabajo más de programación que de datos, pero son preguntas típicas. DFS en este caso está programado de forma iterativa, se puede programar de forma recursiva también. No vamos a discutir recursión acá, para el que le interese también podemos charlarlo. Son distintas técnicas algorítmicas que se ven con estos grafos. Bueno. Entonces, eso, le genera, si yo agarro, acá estaba escrito acostado como venía, pero estos grafos uno los puede cambiar de posición. Entonces, si yo agarro el nodo S
y lo tiro para arriba, como si fuese una marioneta. Tiro el nodo S para arriba y el resto cae. Pongo el nodo S arriba y el resto hacia abajo. Me genero que ahora sí tiene un poco más de pinta, me genero este árbol de caminos mínimos. Entonces este es un algoritmo básico para encontrar caminos mínimos. Que después en Python quizás ustedes lo hacen con una línea, pero esto es lo que está un poco de fondo. ¿Se le puede aplicar pesos para la decisión de qué camino tomar? Se le puede aplicar pesos. Ese ahora quizás lo vemos, ahora en un ratito si llegamos. Ya son otros cambia un poquito el algoritmo. Pero sí, se le puede aplicar pesos. El algoritmo tiene otro nombre y hay que tener algún cuidado más, que si llegamos ahora lo discutimos. Pero en el fondo es la misma idea. Creo que vamos a llegar. Bueno, algo sí importante para tener cuidado, que los niveles son siempre los mismos, pero el árbol puede cambiar dependiendo de del orden que yo decidí recorrerlo. Por ejemplo, cuando yo llegué a F, en el ejemplo que nosotros vimos, recorrí primero B y entonces de B cuelga C, pero podría haber recorrido primero G y entonces C hubiese colgado de G. Entonces pueden cambiar un poquito la estructura del árbol, pero la distancia sí va a ser la misma, el nivel en el que queda va a ser el mismo. Bueno. Algo muy bueno de este algoritmo, que también por eso es un algoritmo importante y es un algoritmo básico sobre el cual se construyen otros, es que la complejidad de este algoritmo, que un poquito de complejidad charlamos muy por encima cuando discutíamos los algoritmos de clustering, es lineal en la cantidad de vértices y en la cantidad de aristas. Básicamente por este truquito que hice de no recorrer, no volver a explorar los nodos que ya miré. Entonces va a explorar todos los nodos una sola vez. Ningún nodo lo va a explorar dos veces. Entonces es lineal en B. Y también todas las aristas las va a ver una vez, porque las va a ver desde un lado. Perdón, la cámara está medio rara. Cada arista, volvamos para atrás, se los muestro acá. Por ejemplo, cada arista como esta, la va a ver desde B, pero la va a ver una sola vez, ¿sí? Perdón, la va a ver dos veces. La va a ver desde B y la va a ver desde G. Pero como cada nodo lo veo una sola vez, cada arista la voy a ver como máximo dos veces. Y entonces esto también va a ser lineal en el número de aristas. En realidad es 2 por E, pero mientras sea lineal, no cuadrático, no cúbico, etc., le ponemos solo E. ¿No? Las constantes las sacamos. Entonces, es muy bueno porque es casi lo más rápido que podría recorrer un grafo. ¿Sí? En orden lineal. Acá no tengo la cita completa. Bueno, esto es un libro. Si les interesa esto, después les puedo recomendar un libro que se lee, está buenísimo, se lee súper fácil para todo lo que tiene que ver con algoritmos. Es el libro que se usa en la Facu, pero realmente no tiene mucha matemática y las explicaciones son muy intuitivas, inclusive para una persona que no viene de computación. O sea, con la formación que ustedes tuvieron hasta acá, yo creo que pueden sentarse a leer este libro y se entiende perfecto. Así que si les interesa lo que son algoritmos en general, después ahora pego por ahí la referencia. Bueno.
El siguiente algoritmo de búsqueda se llama Depth First Search. Como su nombre lo indica, en vez de buscar a lo ancho, va a buscar en profundidad. Una pregunta, quizás lo Sí, dijiste antes, pero ¿por qué vos empezabas con ese nodo, creo que era ese, en eso lo particular? elegís vos. Arbitrario. Ah, hay que elegir Arbitrario, alguno, sí. digamos. Sí, sí, hay que elegir alguno. Sí, ese es un parámetro de tu función. Tenés que elegir un nodo para arrancar. Y el árbol va a tener a ese nodo como raíz. Si vos elegís otro nodo, te va a dar otro árbol. Eh, por ejemplo, vuelvo un segundo para contestar esa pregunta. En este árbol, tanto B como G están, lo que me dice es que están a distancia 2 de S. Pero yo no sé a qué distancia está B de G. Por ejemplo, de hecho, D también está a distancia 2 de S. Y entonces, si yo solo miro el árbol generado desde S, yo no puedo saber a qué distancia está B de G o de D. Y sin embargo, en el grafo real, B y G están a distancia 1 y están a distancia, no sé, 1, 2, 3, 4 de D. Eso es algo bueno, que depende del nodo que elegiste para empezar, que típicamente debería estar dado por tu problema, digamos. Es algún nodo preferencial que elegiste para arrancar. Bueno, la idea de DFS es buscar en profundidad. Es decir, que yo no voy a agarrar un nodo, y vamos a dibujar acá en vez de mostrar en la pantalla. Voy a tener un nodo que tiene varios vecinos. Y lo que hacía con BFS era ir a visitar todos los vecinos y después a los vecinos de los vecinos, etc. Lo que hace DFS es, arranca de acá, va a visitar a este, a partir de este encuentra algún vecino y va a visitarlo, encuentra un vecino y va a visitarlo, y recién cuando llega un nodo que no tiene más vecinos, vuelve para atrás y se fija, este tiene vecinos para ir, no tiene nadie, entonces vuelvo para atrás, este tiene vecinos para ir, sí, tengo uno, voy y lo visito, vuelvo. Entonces va haciendo búsquedas siempre en profundidad. En vez de ir a lo ancho, va en profundidad. Entonces, también me va a generar un árbol. Ahora vamos a ver qué tipo de árbol. Pero en vez de tener caminos mínimos, me va a permitir hacer otras cosas. Por ejemplo, detectar ciclos, detectar componentes conexas. Ahora vamos a ver cómo. Detectar si ordenar secuencias, por ejemplo, como les decía, de ordenar estados. Y tiene un montón de otras aplicaciones que ahora vamos a ver.
Entonces, de vuelta, no me voy a meter en detalle en el algoritmo. Si tienen dudas, me preguntan. Acá este algoritmo lo escribí de forma recursiva, pero se puede escribir también de forma iterativa, igual que BFS. De hecho, los dos algoritmos son prácticamente iguales como están escritos, solo que uno usa algo que se llama una pila y otro usa algo que se llama una cola. Si uno va sacando lo primero que tiene y otro va sacando lo último. No nos vamos a meter ahí, pero les tiro nombres y cualquier cosa que cuando les interese me paran y profundizamos. Entonces lo que va a hacer este algoritmo es, por ejemplo en este grafo, va a arrancar de S, también tengo que elegir un nodo para empezar, y lo que va a hacer es elegir alguno de sus vecinos, acá tiene 2 vecinos, y va a ir a ese vecino. Por ejemplo, y voy anotando en qué orden los recorro. Entonces, llegué a, este es el 1, este es el 2. Una vez que estoy en A, voy al vecino de A, que es D, le pongo 3, voy a D, elijo algún vecino de D, 4, le pongo 4, llegué a este, no tengo a dónde ir, ¿sí? Entonces, no tengo a dónde ir y empiezo a volver para atrás. Este tampoco tengo a dónde ir, vuelvo para atrás. No tengo a dónde ir, vuelvo para atrás. Hasta que llegué de vuelta al principio y arranco a recorrer desde otro lado. Arranco desde B. A D ya lo recorrí. Solo me queda recorrer F y vuelvo. ¿Sí? Entonces voy recorriendo siempre en profundidad. Y algo que va haciendo este algoritmo es ir anotando en qué orden los recorro, tanto en qué orden los visito por primera vez y en qué orden los visito por última vez, ¿sí? Entonces este lo visité por primera vez en 1, en 2, acá me queda un error, este es un 3. En 3, en 4, después a este en 5 ya me fui, en 6, en 7, en 8, y a este lo visito por primera vez en 9, etc. ¿Sí? Ahora vamos a volver a esto. Entonces, el hecho de que yo tenga ese orden, de que me vaya acordando del orden en el que los voy visitando, lo que me permite es armar esta estructura de paréntesis, ¿sí? En donde voy como abriendo, cada vez que arranco, me meto en una rama, abro un paréntesis, me voy metiendo como en profundidad en esa rama y voy abriendo paréntesis, y cuando empiezo a volver para atrás en la rama, empiezo a cerrar paréntesis, ¿sí? Otra forma de ver esto, bueno, este es un grafo un poquito más complejo. Acá tienen, por ejemplo, que fueron abriendo paréntesis, lo cerraron, volvieron a abrir uno porque se metieron por otra rama. Esto es, a ver, yo arranqué por acá, empecé a recorrer, llegué hasta acá, empecé a volver, vine a este nodo y agarré para otra rama. Miré acá, volví y se me acabó el recorrido, empiezo de otro lado. ¿Sí? Entonces me puedo armar este paréntesis, y lo que también puedo armar, que quizás es un tipo de diagrama que ustedes conocen, me puedo armar este tipo también de estructuras en donde voy marcando, por ejemplo, que a este nodo lo agarré, lo empecé a mirar en el tiempo 1 y lo terminé de mirar en el tiempo 10. ¿Sí?
y se va generando como esta estructura de las ramas que fui explorando. Esto se parece un poquito a un Gantt, para el que alguna vez vio un diagrama de Gantt. Entonces, algo que me va a permitir DFS es hacer algo que se llama encontrar el orden topológico o organizar tareas. Ahora volvemos a la detección de ciclos. ¿Sí? Entonces sirve para este tipo de problemas un poquito más abstractos que quizás uno no se imaginaría usar grafos, de organizar tareas. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, este ejemplo que está sacado de ese libro, que ahora después les puedo pasar. Quiero cambiarme, ¿sí? Quiero vestirme. Me tengo que poner todas estas cosas y existe cierta dependencia entre las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, me voy a poner las medias antes que los zapatos, me voy a poner, qué sé yo, la camisa antes que la corbata, etc. Y algunas cosas son independientes, como el reloj, me lo puedo poner al principio, me lo puedo poner al final, es lo mismo. Entonces, puedo escribir esta serie de dependencias, pero por ejemplo esto no me dice si yo me tengo que poner, hay cosas que no están relacionadas, por ejemplo, que me tengo que poner primero las medias o el cinturón, no sé. Entonces, existe un algoritmo bastante eficiente también, porque básicamente es correr DFS y mirar el orden en el que recorrí las tareas, que se llama Topological Sort, que lo que hace es ordenarme todas estas tareas. ¿Sí? Entonces, se fija sobre todo los finales de este recorrido, y lo que puede hacer es ordenar, me ordena todo mi secuencia de cosas. Entonces ahora yo sé, arranco poniéndome las medias, calzoncillos, pantalón, etc. Algunas cosas las podría haber cambiado de orden, por ejemplo el reloj, puede ir al principio, puede ir al final, no cambia nada. Eso depende desde el orden que lo recorrí. Pero bueno, en líneas generales me permite organizar esta serie de tareas que yo tenía que hacer. Después va a haber algoritmos un poquito más complejos en los que además puedo involucrar el tiempo, puedo buscar cuellos de botella en las tareas, o sea, cuál es la tarea que me está costando más y cómo organizar. O sea, esto se puede complicar bastante, pero a orden cero de ordenar tareas es básicamente correr este algoritmo DFS que va a recorrer todo el grafo y va a ir ordenando en qué orden me voy metiendo en las distintas ramas del árbol. Entonces, tiene de malo frente a BFS que no veo caminos mínimos, tiene de bueno que me da este orden. Y me da algunas cosas más. Por ejemplo, una pregunta que yo me puedo hacer, estos nos metimos sin decir nada, pero son grafos que son dirigidos, ¿sí? Tengo las flechitas, no dije nada, apareció ahí, pero funciona también para no dirigidos, pero el caso de grafos dirigidos es un poco más interesante. Me sirve para encontrar ciclos. Por ejemplo, yo puedo clasificar a todas mis aristas entre las aristas que pertenecen al árbol, que son las negras, y todas las que no pertenecen al árbol, que en BFS no les di bolilla, acá las puedo clasificar. Las puedo clasificar entre aristas que cruzan distintas componentes, ¿sí? Fíjense que yo tenía esta componente, este pedacito del árbol y este otro pedacito del árbol. Aristas que cruzan. Aristas que van hacia adelante. Significa que es como si yo estoy recorriendo en el sentido en el que va
el grafo, y aristas que van hacia atrás, como estas B que se llaman backward, ¿sí? Esto también uno lo puede ver en este esquema de paréntesis, en donde tengo aristas como esta de acá, que va metiéndose hacia adentro en el árbol, va de 1 hasta 4, y aristas como esta B, que va hacia atrás, ¿sí? Va de 4 hasta 2. Y aristas como esta cross que ya cruzan estos paréntesis, se tienen que cruzar con uno que abre y cierra. Pero bueno, más allá de cómo uno las cataloga, uno puede catalogarlas, y entonces también, por ejemplo, puede mostrar que si uno tiene alguna arista, si en todo su grafo encontró una arista que es backward, significa que tiene un ciclo, ¿sí? Básicamente porque yo tengo un montón de aristas que van como hacia adelante y una backward es una arista que va hacia atrás y que me cierra un ciclo, ¿sí? No vamos a ver la demostración en detalle, no importa, pero uno puede ver eso. Y eso es súper interesante para un montón de problemas, el hecho de tener ciclos. Como les decía al principio, en esto de, qué sé yo, que yo tengo, que mis grafos es una serie de estados y es un agente o un programa que va recorriendo esos estados. El hecho de que yo tenga un ciclo significa que, no sé, mi agente puede quedarse en un loop en algún lado, o si yo tengo, no sé, carreteras, quizás me interesa, que no tengo que ir siempre en la misma dirección, puedo volver. Y vamos a ver para otros algoritmos más adelante si llegamos que inclusive puede ser un problema el hecho de tener ciclos. Entonces este algoritmo muy simple de recorrido en grafos ya me permite ordenar tareas, me permite encontrar ciclos en el grafo. Otra forma de ver esta idea de encontrar ciclos es que yo les dije que iba recorriendo en profundidad hasta que no podía más y volvía. Entonces, ese no podía más puede ser porque se le acabaron todos los vecinos o puede ser porque alguno de todos esos vecinos es uno que yo ya recorrí. Entonces, esa arista en donde hay un vecino que yo ya recorrí, pero puede llegar a ser un backward. También puede ser otra cosa, pero no nos vamos a meter tampoco ahí. Pero puede ser un backward. Entonces va recorriendo en profundidad hasta que eventualmente se choca. Va recorriendo en profundidad hasta que eventualmente se choca con algo que ya recorrió y entonces eso le genera un ciclo. Entonces, de vuelta, un algoritmo relativamente simple. También corre en orden lineal, igual que BFS, y que, como les decía, de hecho se escriben muy parecidos. Que les permite detectar ciclos. De hecho, la pregunta típica es distinguir BFS de DFS. Bueno, ya casi se me acaba el tiempo, vamos a pasar esto. También puedo detectar componentes fuertemente conexas, que son en un grafo dirigido. Yo puedo tener componentes que se llaman conexas, que en donde están a todos, si mis aristas fuesen no dirigidas, llego a todos, pero una vez que yo tengo un grafo dirigido, puede haber una calle que me conecte dos barrios, pero si esa calle es de una sola mano, entonces yo puedo ir de un barrio al otro, pero no puedo volver. Entonces ese es un grafo que no es fuertemente conexo, porque no puedo ir de cualquier lado a cualquier lado. Entonces, DFS me permite detectar
también componentes fuertemente conexas. No me voy a meter ahí, así les cuento uno más y quizás ilustro la duda que me hicieron hace un rato. Entonces, un algoritmo que es muy parecido al de BFS, pero que sirve para encontrar caminos más cortos en grafos pesados, es el algoritmo de Dijkstra, que quizás también lo escucharon nombrar. Es un algoritmo estándar para encontrar caminos mínimos. En cuanto a programación es parecido, solo que va eligiendo los vecinos teniendo en cuenta el peso o teniendo en cuenta la distancia de cuánto, perdón, teniendo en cuenta el peso al siguiente nodo. Entonces, siempre va a elegir de los vecinos que tiene disponibles, recorrer primero el de menor peso, ¿sí? Y me va a generar también un árbol de caminos mínimos, pero en este caso teniendo caminos mínimos pesados. No nos vamos a meter en detalle en los algoritmos, además ya son casi media. Pero bueno, es muy común Dijkstra. Si la única restricción que tiene Dijkstra, que es salvable, es que Dijkstra tiene la restricción en donde tienen que ser todos pesos positivos. Básicamente porque es un algoritmo en donde lo que va haciendo es mirando, se llaman algoritmos golosos, está mirando siempre de sus vecinos el que tiene menos peso y va avanzando por ahí, ¿sí? Y no está teniendo en cuenta el peso global que tiene el camino. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo tuviese pesos negativos, yo puedo ir por un camino yo quiero llegar desde A hasta B y tengo un camino que quizás tiene, no sé, 3 y 3. Y tengo otro camino que quizás tiene acá 10, 1, y de repente tiene un menos, no sé, 10. Entonces, si yo le permito tener pesos negativos, buscar siempre la arista inmediata más corta no me sirve, porque necesito ver el final de la historia, porque eventualmente me puedo encontrar más adelante con un peso negativo y bueno, y al final este camino que va por abajo, que tiene más aristas y que la primera arista es de mayor peso, resulta ser la arista en donde el recorrido es mínimo. Qué sé yo, para encontrar un ejemplo simple, hay un montón de ejemplos, pero por ejemplo me interesa no necesariamente el camino más corto, sino que quiero ver el consumo de nafta. Entonces, y quiero ver si llego con el tanque de nafta. Entonces, la distancia por este camino, acá gasté 3, acá gasté 3, y la distancia por este camino, acá gasté 10, acá gasté 1, pero acá había una estación de servicio y pude cargar 10. Entonces, buenísimo. Llego con más tanque, con más resto, yendo por este camino. Aunque arranqué gastando más.
Entonces, dependiendo de lo que uno esté evaluando, de lo que uno quiera saber, por ejemplo, de con cuánto resto de nafta llego o ese tipo de cosas, en mi grafo pueden aparecer pesos negativos. Si yo tengo pesos negativos, el algoritmo de Dijkstra no me sirve, tengo que buscar otro tipo de algoritmos. Hay algoritmos que tienen en cuenta pesos negativos. Que no importa, que no nos vamos, dejémoslo de lado, no nos metamos mucho en detalle con eso, pero hay algoritmos para, yo igual después subo toda la presentación, que tienen en cuenta estos pesos negativos, que se llaman, por ejemplo, el algoritmo de Bellman-Ford, que son algoritmos que usan otro tipo de técnicas, no son algoritmos golosos, sino que están viendo más allá de lo que es de los pesos inmediatos. Este tipo de algoritmos tienen otro tipo de problemas, como por ejemplo, si yo me encuentro con ciclos negativos, hay algoritmos que los pueden detectar, pero hace un rato les decía que tener ciclos puede ser un problema. Si yo tengo ciclos negativos es un problema porque, por ejemplo, si acá tengo un ciclo en donde, por ejemplo, acá tengo un -2, entonces el camino más corto en realidad va a ser venir hasta acá, llegar acá, venir por acá y no sé, si acá tardé 11, si yo doy una vuelta voy a tardar 10, si doy 2 vueltas voy a tardar 9 y así, y al final lo que me conviene es quedarme dando vueltas y no avanzar nunca. Entonces, si yo tengo ciclos que dan una vuelta negativa, es un problema. Con esto que hablábamos de detección de ciclos. El algoritmo de Bellman-Ford me permite detectar estos ciclos y me dicen, che, tenés un problema. Entonces, nada, hay un montón de... No voy a ir mucho más en profundidad, ya dije que va a llegar hasta y media. Pero sepan que hay un mundo y que hay un montón de cosas en las cuales meterse y que yo creo que con la formación que tienen, algunas cosas pueden explorar solos, pueden preguntar si les interesa el tema, pueden explorar tanto en especialización como en maestría y bueno, probablemente el año que viene también haya una materia en segundo año. No sé si primero o segundo cuatrimestre todavía, pero probablemente esté. Así que, bueno, nada, contarles eso, motivarlos. Si cortamos la clase acá, yo después subo toda la presentación que tenía algunos algoritmos más. Yo igual me quedo conectado hasta las 10. Si alguno tiene alguna duda más de esto, del TP o de lo que sea, cortamos la grabación acá y seguimos charlando. Hago una pregunta del examen antes Sí, de que me dale. vaya. Dale. ¿Es a libro cerrado, digamos, a lo que se llame? Sí, sí, sí. ¿Y este tema entra o no? El que estamos viendo hoy. No lo habíamos pensado, porque no estábamos seguros si íbamos a llegar hasta acá. Y Así mucho no que llegamos. no entra. Dale, Llegamos hasta bárbaro. acá, pero Bárbaro. Hasta el martes entonces. Hasta luego, yo hasta me el voy. martes. Dale. Yo también abandono. Chao, profe. Gracias, ¿eh? Dale. Chao. Muy bien, Sí, muchas yo también. gracias. Hasta luego. Hasta el Chao. martes. Dale. Chau, chau. Hasta luego, muchas gracias. Chau. Bueno, interesante, gracias, Dale. Juan. Hasta Chau. luego.
Bueno, ahí Sergio, Matías y Mateo, no sé si siguen por ahí. Che, Seba, cortemos la presentación, la grabación, no sé si la cortaste. Bueno, corto, se fueron todos. Chau, chau. Después hablamos, mando los mensajes.